A veces, una llamada que parece trivial puede terminar siendo la última conexión con alguien que amamos. Esta es la historia de don Manuel, un anciano que desapareció una noche después de una última llamada a su hija. Pero lo más inquietante vino después, los secretos que salieron a la luz en la búsqueda desesperada por encontrarlo. Don Manuel llevaba más de 20 años viviendo en el pequeño pueblo de Villa Serena. Era un lugar pacífico, alejado de las prisas de la ciudad, donde todos se conocían y las calles eran siempre tranquilas, bordeadas de árboles que parecían antiguos guardianes de los secretos del lugar. Para sus vecinos, don Manuel era un hombre amable y respetado, aunque reservado. Lo veían como un hombre que, a sus 79 años, había encontrado en la soledad y en las pequeñas rutinas su mayor consuelo. Cada mañana, don Manuel tenía un ritual inquebrantable. Salía a las 6 en punto a dar un paseo por el parque central. Los vecinos, acostumbrados a su presencia, sabían que a esa hora podrían verlo sentado en su banco favorito, observando el movimiento de la gente y los pájaros, tal vez recordando días pasados que solo él conocía. Algunos niños se acercaban a saludarlo. Para ellos, era un personaje entrañable, el abuelo de todos, que siempre tenía una sonrisa amable o una palabra de afecto. Pero fuera de esos saludos breves y de algunos intercambios de palabras con otros ancianos, nadie realmente sabía mucho de su vida antes de llegar al pueblo. La gente del pueblo sabía que tenía una hija que vivía en la ciudad y que, aunque no lo visitaba tan seguido como él deseaba, hablaban por teléfono cada noche. Esa llamada era otro de sus rituales. Para él, era su conexión más cercana con alguien querido. Su hija había crecido visitando el pueblo, y durante años fue testigo de las tardes tranquilas y las amistades distantes de su padre, un hombre que parecía encontrar en la rutina y en el silencio un refugio. Ella nunca cuestionó por qué su padre se mudó a Villa Serena. Nunca pensó que en su historia hubiera algo oculto. El carácter de don Manuel era reservado, y aunque a lo largo de los años había ganado la confianza y el respeto de sus vecinos, mantenía un cierto aire de misterio. No le gustaba hablar mucho de su vida antes de llegar al pueblo. Se limitaba a mencionar vagamente que la ciudad ya no era para él, que el ruido y el caos se le habían vuelto insoportables, y que Villa Serena le ofrecía esa paz que necesitaba. Si alguien le hacía una pregunta más personal, respondía con una sonrisa enigmática o cambiaba de tema. Y así, con el tiempo, todos se acostumbraron a su silencio. Para su hija, este aire de misterio no era nada inusual. Creció con la imagen de su padre como un hombre que prefería la introspección y el silencio. Ella no sospechaba que detrás de su sencillez y su amabilidad hubiera algo más profundo. La vida que don Manuel construyó en Villa Serena era la de un hombre en paz, o al menos eso parecía. Todos pensaban que él llevaba una existencia tranquila, sin sobresaltos ni preocupaciones, como si hubiese dejado atrás cualquier conflicto o dificultad del pasado. Pero todo eso cambió la noche de su última llamada. Su hija sintió un ligero cambio en el tono de su voz, algo que le resultó extraño, aunque no le dio demasiada importancia. Sin embargo, esa llamada sería el primer paso hacia un descubrimiento que pondría en duda todo lo que ella había creído saber sobre su padre. Sin darse cuenta, esa última conversación sería la llave que abriría una serie de secretos cuidadosamente ocultos, y la llevaría a conocer una faceta de él que jamás habría imaginado. Era una noche como cualquier otra en Villa Serena. Las calles estaban en silencio, y la casa de don Manuel se mantenía en penumbras, iluminada apenas por una lámpara en la sala. Como cada noche, tomó el teléfono y llamó a su hija en la ciudad, una rutina que él valoraba profundamente, un momento sagrado que le hacía sentir que todavía tenía un lazo fuerte y cálido en su vida. Pero esa noche, su tono de voz era diferente. Su hija, acostumbrada al tono pausado y relajado de su padre, notó de inmediato que algo lo inquietaba. La conversación comenzó de manera rutinaria. Hablaron sobre temas sencillos, el clima, su salud, alguna noticia del pueblo que él creía interesante. Pero había en su voz una especie de pausa, una especie de carga de nerviosismo que su hija nunca había escuchado. Don Manuel parecía distraído, como si escuchara algo más en la casa o en el exterior. De vez en cuando, hacía pausas largas, y en más de una ocasión respondió tarde, como si hubiera estado mirando hacia otro lado,
tal vez atento a un sonido que solo él podía percibir. Ella, preocupada por su extraña actitud, intentó preguntarle si se encontraba bien, si estaba cansado o si había algo que le estuviera molestando. Pero él solo murmuró unas palabras, asegurando que estaba bien, aunque su voz no parecía convencerla. Fue entonces cuando, después de un breve silencio, don Manuel finalmente mencionó lo que estaba sintiendo desde hacía días, algo que él mismo había intentado restarle importancia, pero que en ese momento se hizo imposible de ignorar. Sin entrar en demasiados detalles, él le dijo a su hija que sentía que alguien lo estaba observando. Durante los últimos días, había notado una figura que parecía aparecer en lugares cercanos a su casa, siempre en las sombras, nunca lo suficientemente cerca como para ver claramente su rostro. No podía asegurar que fuera siempre la misma persona, pero algo en sus movimientos y en los momentos en que lo veía le generaban una inquietud que no había sentido en mucho tiempo. La hija, sorprendida y algo alarmada, le preguntó si había intentado hablar con alguien o si pensaba que era una simple coincidencia. Don Manuel respondió que al principio pensó que podría ser casualidad, tal vez un vecino o alguien del pueblo. Sin embargo, cada vez que salía de casa o paseaba por las cercanías, sentía esa presencia como un peso sobre sus hombros, un par de ojos que lo seguían. Esa sensación de ser observado había comenzado a perturbar sus noches, dejándolo despierto hasta tarde, escuchando cada crujido de la casa, cada sonido en el exterior. Mientras hablaba, su tono de voz se fue volviendo más bajo y reservado, como si incluso en la privacidad de su propia casa temiera que alguien lo escuchara. Esta incomodidad era tan inusual en él, tan distinta a su actitud generalmente calmada y racional, que su hija comenzó a sentir una punzada de inquietud. Nunca lo había escuchado hablar de miedos o preocupaciones de este tipo. Para ella, don Manuel siempre había sido un hombre sólido y seguro, y este tono nervioso, casi resignado, la llenó de un sentimiento de alarma que no pudo controlar. Justo cuando su hija intentó calmarlo, asegurándole que seguramente era un malentendido, la llamada se cortó repentinamente. Ella se quedó en silencio unos segundos, esperando que él volviera a llamarla, pero el teléfono permaneció mudo. Trató de volver a marcar varias veces, pero sin éxito. La sensación de preocupación comenzó a crecer en su pecho, y aunque intentó convencerse de que todo estaba bien, esa última llamada la dejó con un nudo en el estómago. A la mañana siguiente, incapaz de quitarse la inquietud de la mente, la hija decidió viajar al pueblo para ver a su padre. Intentó llamarlo de nuevo antes de salir, pero no recibió respuesta. Algo en su interior le decía que debía ir, que debía asegurarse de que todo estaba en orden. Sin embargo, no podía imaginarse que, al llegar a la casa de su padre, lo encontraría vacío y que aquella última llamada había sido el inicio de un misterio que cambiaría para siempre su percepción de la vida de don Manuel. Cuando la hija de don Manuel llegó a Villa Serena, algo no se sentía bien desde el principio. El pueblo estaba tan silencioso como siempre, pero había una atmósfera pesada, casi asfixiante. Con el corazón acelerado, se dirigió a la casa de su padre, esperando verlo esperándola en la puerta, con la calma que siempre lo había caracterizado. Pero cuando llegó, lo único que encontró fue una casa cerrada y en silencio, como si no hubiera nadie allí. Golpeó la puerta varias veces, llamándolo con insistencia. «Papá, soy yo, abre la puerta», repitió, cada vez más desesperada. No obtuvo respuesta. Lo intentó de nuevo, golpeando más fuerte, su voz llenándose de ansiedad. Tras unos minutos sin señal de vida, decidió probar con la llave que siempre había tenido. Al entrar, notó que todo en el interior estaba perfectamente en su lugar. La sala estaba ordenada, las ventanas cerradas, la cocina impecable. Parecía como si don Manuel hubiera salido solo por un momento, pero no había ningún indicio de dónde podría haber ido. A medida que recorría la casa, su preocupación fue aumentando. No había señales de que su padre hubiera planeado salir. Sus gafas estaban sobre la mesa, el abrigo colgado en el perchero y las pantuflas colocadas perfectamente junto al sillón donde solía sentarse para leer. La cama estaba hecha, sin rastros de que alguien la hubiera desordenado la noche anterior. Todo estaba inquietantemente normal, demasiado normal, como si la casa hubiera quedado atrapada en el tiempo.
La hija comenzó a revisar cada rincón de la casa, llamando a su padre mientras avanzaba, pero lo único que escuchaba era el eco de su propia voz en las habitaciones vacías. El silencio, que antes había sido un signo de paz y tranquilidad en el hogar de don Manuel, ahora se sentía opresivo, denso. Revisó el jardín, el pequeño patio trasero donde él solía pasar tiempo arreglando sus plantas, pero no había ningún rastro de él. Cada rincón estaba en orden, pero él no estaba por ningún lado. Finalmente, decidió llamar a la policía. Su voz temblaba al explicar la situación. Su padre había desaparecido, la casa estaba en orden, pero él no estaba y no contestaba el teléfono. Los agentes llegaron rápidamente al lugar. Aunque al principio intentaron calmarla, sugiriendo que tal vez don Manuel había salido a hacer un mandado, a medida que revisaban la casa, comenzaron a compartir la misma inquietud. Nada parecía fuera de lugar, pero la ausencia del anciano era inexplicable. La investigación inicial fue rápida. Los policías recorrieron cada habitación, revisaron las cerraduras, las ventanas y el perímetro de la casa. No había señales de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Las puertas estaban cerradas por dentro, y todas las ventanas seguían aseguradas. Parecía como si don Manuel se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Incluso su teléfono móvil estaba sobre la mesa del comedor, apagado, como si lo hubiera dejado allí tras su última llamada. La hija comenzó a temblar. La ausencia de respuestas aumentaba su angustia. ¿Dónde podría estar su padre? ¿Y por qué no había ningún indicio de hacia dónde había ido? Al preguntarle a los vecinos, nadie parecía haberlo visto salir esa mañana. Algunos comentaron que lo habían visto el día anterior en su paseo habitual por el parque, pero más allá de eso, nadie recordaba haberlo visto después de la tarde. Cada minuto que pasaba sin una pista tangible solo aumentaba el misterio. Con el paso de las horas, la preocupación se convirtió en algo más oscuro, una sensación de que algo muy malo había ocurrido. La policía amplió la búsqueda. Revisaron las cámaras de seguridad de las calles cercanas, preguntaron a los transeúntes y vecinos, pero nadie parecía haber notado nada fuera de lo común en las últimas 24 horas. Nadie había visto a don Manuel desde la tarde anterior, y no había registros de movimientos sospechosos cerca de su casa. La hija no podía quitarse de la cabeza aquella última llamada, la forma en que su padre había mencionado sentirse observado. Pero ¿quién podría haberlo estado vigilando, y por qué? Cuando la noche cayó, la casa de don Manuel se llenó de un silencio aún más inquietante. La hija, agotada por la angustia, permanecía en la sala, incapaz de encontrar respuestas a lo que estaba sucediendo. La policía, tras haber peinado la zona sin resultados, le aseguró que seguirían buscando. Pero en ese momento, la incertidumbre comenzó a convertirse en desesperación. Don Manuel no se había marchado por su cuenta, eso estaba claro. Algo le había ocurrido, y aunque no sabían qué, la sensación de que el tiempo se estaba acabando era palpable. La hija intentó recordar cada detalle de la última conversación con su padre, buscando algún indicio, algún comentario que no hubiera notado antes. La mención de que alguien lo estaba vigilando ahora parecía más alarmante que nunca. Se dio cuenta de que, quizá, su padre había estado guardando silencio sobre algo que lo preocupaba desde hacía días, tal vez semanas. Y ahora, ese silencio parecía haberlo arrastrado a desaparecer de una manera tan misteriosa como inquietante. A medida que pasaban las horas, la hija comenzó a explorar más profundamente la casa, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que había sucedido. Mientras lo hacía, comenzó a encontrar detalles que no cuadraban. Algunas cartas que no había visto antes, documentos que no le resultaban familiares, pequeños rastros que indicaban que su padre podría haber estado guardando secretos que ni siquiera ella conocía. Poco a poco, esos detalles comenzaron a insinuar que había más en la vida de don Manuel de lo que ella, o incluso la policía, podía imaginar. A medida que las horas avanzaban y la búsqueda de don Manuel no daba resultados, la hija comenzó a explorar la casa con mayor detenimiento. Algo en su interior le decía que la clave para entender la desaparición de su padre estaba allí, entre sus pertenencias, en esos detalles que tal vez había pasado por alto a lo largo de los años.
La sensación de que no lo conocía tan bien como siempre había creído comenzaba a invadir su mente. Era como si, de pronto, una sombra se cerniera sobre la imagen del hombre amable y tranquilo que ella siempre había conocido. En la habitación de don Manuel, mientras revisaba los cajones de su escritorio, la hija encontró algo que la hizo detenerse. Un sobre marrón, gastado por el tiempo, sin remitente, pero claramente dirigido a su padre. El sobre parecía haber sido abierto y cerrado varias veces, como si don Manuel hubiera releído su contenido una y otra vez. Con las manos temblorosas, lo abrió lentamente, sin saber lo que iba a encontrar. Dentro del sobre había una serie de cartas. Eran breves, pero cargadas de tensión. Al leerlas, se dio cuenta de que no eran cartas comunes. Eran amenazas veladas, escritas con frases ambiguas pero claramente intimidantes. La primera decía algo tan simple como, «Nos veremos pronto». Otras mencionaban lugares y fechas, siempre con un tono que hacía suponer que su padre había estado en contacto con alguien de su pasado. La hija sintió un escalofrío al leerlas, porque esas notas estaban fechadas hacía solo unas semanas. ¿Por qué no le había contado nada? ¿Quién le había enviado esas cartas? ¿Y por qué? Intrigada y cada vez más inquieta, la hija siguió revisando los documentos del escritorio de su padre. Fue entonces cuando encontró algo aún más desconcertante. Una carpeta vieja, desgastada por el tiempo, que contenía una serie de documentos que no parecían pertenecer a la vida de don Manuel en el pequeño pueblo. No eran papeles sobre la casa o asuntos bancarios comunes. Eran registros judiciales, recortes de periódicos antiguos, y lo más impactante de todo, una partida de nacimiento con un nombre diferente. Don Manuel no era don Manuel. El verdadero nombre de su padre, según aquellos documentos, era otro completamente distinto. De repente, la imagen de su padre como un hombre sencillo, un jubilado que había buscado una vida tranquila en el pueblo, comenzó a desmoronarse. La hija empezó a atar cabos. Su padre había cambiado de identidad en algún momento de su vida, y parecía estar involucrado en algo mucho más oscuro de lo que ella jamás había imaginado. En los recortes de periódico, comenzó a ver menciones a un juicio de décadas atrás, un caso en el que alguien, que ahora entendía era su padre, había sido testigo clave. El caso en cuestión involucraba a un grupo criminal que había operado en la ciudad hacía más de 30 años. Según los documentos, su padre había sido testigo presencial de un crimen violento, un hecho que había desatado una serie de arrestos y condenas. Sin embargo, después del juicio, y por razones que ahora parecían claras, su padre había entrado en un programa de protección de testigos. Había cambiado su nombre y había huido de su antigua vida, tratando de comenzar de nuevo lejos de todo. Pero el pasado no se queda enterrado para siempre. Las cartas, las notas amenazantes, todo indicaba que alguien lo había encontrado. Tal vez alguno de los involucrados en ese antiguo caso había salido de prisión o alguien cercano a ellos había descubierto su paradero. Su hija, al ir pasando las páginas de esos documentos, sentía como todo lo que creía saber sobre su padre se venía abajo. Lo que más le dolía era la pregunta que no podía evitar hacerse: ¿por qué él nunca le contó nada? ¿Por qué había llevado ese secreto durante tanto tiempo, solo para que ahora explotara de esta manera, con su desaparición? Decidida a entender más, comenzó a buscar pistas más detalladas entre las pertenencias de su padre. Revisó su armario, su caja fuerte personal, incluso los rincones ocultos que ella nunca había considerado importantes. Encontró más papeles antiguos, fotografías borrosas de personas que no reconocía, lugares que jamás había visitado. Poco a poco, el retrato de la vida pasada de su padre comenzaba a tomar forma. Un hombre joven, atrapado en un mundo de violencia, que había decidido testificar contra personas peligrosas para hacer lo correcto, aun sabiendo que eso pondría en peligro su vida para siempre. La hija se dio cuenta de que su padre, al cambiar de identidad, no solo había querido protegerse a sí mismo, sino también a ella. Lo que alguna vez creyó que era una vida tranquila y apacible, había sido, en realidad, una existencia en la que don Manuel vivía con el temor constante de que, algún día, el pasado lo alcanzara. Y parecía que ese día finalmente había llegado. Con la carpeta y las cartas en sus manos,
La hija acudió a la policía, mostrándoles lo que había encontrado. Al revisar los documentos, los oficiales se dieron cuenta de que estaban lidiando con algo más serio de lo que habían pensado al principio. No se trataba de una simple desaparición, sino de un posible secuestro relacionado con ese oscuro pasado que don Manuel había intentado dejar atrás. Las autoridades decidieron profundizar en el caso judicial que había involucrado a don Manuel tantos años atrás, buscando cualquier conexión que pudiera explicar por qué, después de tantos años de silencio, alguien habría decidido perseguirlo de nuevo. Pero con cada pista que encontraba, la hija sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba un poco más. Su padre, el hombre que ella siempre había visto como una figura de seguridad y estabilidad, había estado viviendo bajo una sombra, un peligro constante que ella jamás había imaginado. Y ahora, ese peligro lo había alcanzado, arrastrándolo hacia un destino desconocido. Con los nuevos documentos en mano, la hija de don Manuel y la policía comenzaron a comprender que su desaparición no era un simple extravío. La carpeta encontrada en su casa, las cartas amenazantes y los antiguos recortes de periódicos revelaban una historia que se había mantenido oculta por décadas. La investigación tomó un giro drástico, y lo que al principio parecía una desaparición común se transformó en una búsqueda desesperada por desentrañar los secretos del pasado de don Manuel, ahora claramente ligados a su paradero actual. Los agentes policiales revisaron cada detalle de los documentos, identificando el juicio en el que don Manuel había sido testigo clave muchos años atrás. En ese juicio, su testimonio fue fundamental para encarcelar a varios miembros de una organización criminal involucrada en delitos graves. Algunos de los criminales fueron condenados a largas penas, pero la investigación reveló un dato inquietante. Algunos de ellos habían sido liberados recientemente, tras cumplir sus condenas. La policía comenzó a sospechar que aquellos mismos hombres, o alguien cercano a ellos, había encontrado a don Manuel después de todos esos años, buscando vengarse. Mientras la policía intentaba seguir el rastro de estos hombres, la hija de don Manuel sentía que el peso de la verdad era cada vez más insoportable. El hombre que había criado, al que había considerado su pilar de estabilidad, había vivido toda su vida bajo el miedo a ser encontrado. Ahora, ese miedo se había hecho realidad. Cada carta amenazante que encontró la hacía temblar. Todas apuntaban a que su padre había sido vigilado durante semanas, tal vez meses, antes de su desaparición. La policía amplió el perímetro de búsqueda, revisando las cámaras de seguridad de las calles alrededor de la casa de don Manuel. Fue entonces cuando descubrieron una pieza clave, un auto que había sido captado por una cámara, estacionado a unos metros de la casa la noche de la desaparición. El vehículo había permanecido allí durante casi una hora, y luego desapareció sin dejar rastro. No era un auto conocido en el pueblo, y nadie parecía reconocerlo. Las sospechas aumentaron, y la policía comenzó a rastrear cualquier conexión entre el auto y los nombres vinculados al caso judicial. Mientras tanto, la hija comenzó a recordar detalles que antes había pasado por alto. Las últimas semanas, don Manuel había mencionado de forma casual que había notado a personas desconocidas en las cercanías de su casa. Mencionó, sin darle mayor importancia, que a veces sentía que alguien lo estaba observando cuando salía a caminar por el parque, o que veía un coche estacionado en la esquina durante sus paseos matutinos. En ese momento, ella no pensó mucho en ello, creyendo que eran meras coincidencias, pero ahora entendía que su padre había estado siendo vigilado desde hacía tiempo. La policía entrevistó a varios vecinos. Algunos recordaron haber visto el auto sospechoso aparcado en diferentes lugares del pueblo en días previos, siempre a una distancia prudente de la casa de don Manuel. Otros mencionaron haber notado la presencia de un hombre que no era del pueblo, un extraño que parecía caminar sin rumbo fijo por las calles, a veces observando la casa desde la distancia. Pero las descripciones eran vagas. Nadie había interactuado con él, y nadie sabía quién era. Todo lo que tenían eran fragmentos, pequeñas piezas de un rompecabezas que no terminaban de encajar. Con esta nueva información, la policía comenzó a investigar más a fondo. Intentaron rastrear el auto, aunque la falta de claridad en las imágenes hacía el trabajo más difícil. Aún así, las pistas llevaban a una única conclusión. Alguien había estado siguiendo a don Manuel,
y esa persona probablemente estaba involucrada en su desaparición. Pero, ¿quién era exactamente? Y, sobre todo, ¿por qué habían esperado tanto tiempo para hacer su movimiento? Los días pasaron, y la incertidumbre solo crecía. La hija de don Manuel no podía evitar pensar que su padre había sabido que algo malo estaba por suceder, pero había decidido no contarle toda la verdad para protegerla. La idea de que él había vivido con ese temor constante, sin compartirlo con ella, la llenaba de tristeza y frustración. ¿Por qué no le había pedido ayuda? ¿Por qué no había buscado protección cuando comenzaron las amenazas? Cada nueva pregunta la hacía sentir más impotente. En paralelo, la policía se puso en contacto con los responsables de la investigación original del caso en el que don Manuel había testificado. Querían confirmar si alguno de los criminales condenados estaba directamente involucrado en su desaparición. Las autoridades judiciales revisaron los registros y confirmaron que 2 de los hombres condenados en ese juicio habían sido puestos en libertad recientemente. Aunque no había pruebas directas de su participación en la desaparición, la coincidencia temporal era difícil de ignorar. Con esta información, la policía comenzó a sospechar que la desaparición de don Manuel no era un acto improvisado. Era una venganza planeada meticulosamente, que probablemente había estado en marcha desde el momento en que esos hombres salieron de prisión. Años de resentimiento acumulado finalmente habían culminado en esa noche fatídica. Pero aún faltaba algo clave: encontrar a don Manuel. A pesar de sus esfuerzos, la policía no lograba encontrar más pistas concretas. El auto seguía sin ser identificado, y el hombre que había sido visto rondando el pueblo parecía haber desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Las pocas pistas que tenían se estaban agotando, y la hija de don Manuel comenzaba a temer lo peor. Las amenazas eran claras: su padre había sido secuestrado, pero aún no entendían por qué nadie había pedido un rescate, ni dejado ninguna señal de su paradero. Cada día que pasaba sin noticias de su padre aumentaba la angustia de la hija. A pesar de los avances en la investigación, las respuestas parecían estar siempre un paso más allá de su alcance. La búsqueda continuaba, pero el sentimiento de desesperación crecía con cada momento. Las pistas que tenían apuntaban todas hacia un solo destino. El pasado de don Manuel lo había alcanzado, y la venganza por aquel testimonio de décadas atrás había llegado, arrastrándolo a un destino incierto y oscuro. Con cada día que pasaba sin señales de don Manuel, la investigación parecía adentrarse más en un callejón sin salida. La hija seguía pendiente de cada llamada, de cada avance que la policía le reportaba, esperando que en algún momento alguien descubriera una pista definitiva, algo que le diera una mínima esperanza de encontrar a su padre con vida. Pero conforme avanzaban las horas, esa esperanza comenzaba a desvanecerse. La casa de don Manuel, que antes era el refugio de su paz y rutina, ahora se sentía como un lugar frío y ajeno. Los días de búsqueda incesante habían dejado su huella. Los papeles que una vez fueron el testimonio de una vida tranquila ahora se habían convertido en piezas de un rompecabezas que ella apenas lograba entender. La hija pasaba largos ratos mirando por la ventana, observando el jardín que su padre cuidaba con tanto esmero, preguntándose si él había sentido, en sus últimos días, que todo se desmoronaba. Había sabido que el peligro estaba cada vez más cerca. Mientras la policía seguía buscando el auto captado por las cámaras y rastreando posibles vínculos entre los hombres liberados del juicio de décadas atrás, la hija comenzó a revisar los documentos una vez más. Ya había leído las cartas amenazantes y los recortes de periódico, pero algo le decía que aún había más por descubrir. Entre los papeles que encontró, había una carta que su padre nunca había enviado. Una carta dirigida a ella. Al abrirla, se dio cuenta de que era una especie de confesión, una despedida que su padre había escrito, como si supiera que lo peor estaba por venir. En la carta, don Manuel hablaba sobre el peso de los años que había pasado oculto, viviendo bajo una identidad falsa. Le explicaba cómo, años atrás, había tomado la decisión de testificar en contra de aquellos criminales, convencido de que era lo correcto. Pero al mismo tiempo, reconocía que esa decisión había puesto en peligro su vida, obligándolo a dejar atrás todo lo que alguna vez conoció y comenzar de nuevo. Le pedía perdón por haberle ocultado la verdad durante tanto tiempo,
por haberle hecho creer que su vida en Villa Serena era una simple historia de retiro y tranquilidad. Con cada palabra que leía, la hija sentía como se desmoronaba la imagen del hombre que había conocido. Don Manuel había vivido todos esos años en un constante estado de alerta, temiendo que algún día su pasado lo alcanzara. Y aunque había intentado protegerla al no contarle la verdad, finalmente no había podido escapar de las consecuencias de sus decisiones. Su padre había sido un héroe, pero un héroe solitario, alguien que había sacrificado todo por hacer lo correcto, y que ahora pagaba el precio de esa valentía. Mientras asimilaba el contenido de la carta, llegó una nueva actualización por parte de la policía. Habían logrado rastrear el auto que apareció en las cámaras de seguridad. El vehículo estaba registrado a nombre de un hombre con antecedentes penales que, aunque no había sido directamente condenado en el juicio en el que don Manuel testificó, estaba vinculado a la organización criminal. Era un sicario que había trabajado para los líderes de esa banda y que ahora estaba bajo vigilancia de las autoridades. Sin embargo, cuando la policía fue a buscarlo, el hombre ya había desaparecido, lo que confirmaba las sospechas. Don Manuel había sido secuestrado por alguien del pasado que, tras años de espera, había regresado para ajustar cuentas. Los días siguientes fueron oscuros para la hija. Sabía que la policía seguía haciendo todo lo posible para localizar a su padre, pero el rastro se volvía cada vez más frío. Las horas se hacían eternas, y la casa de don Manuel, una vez llena de vida, se sentía más vacía que nunca. Los vecinos, al enterarse de los detalles que rodeaban su desaparición, se sorprendieron al descubrir que el hombre amable que conocían había llevado una vida tan cargada de secretos y peligros. Nadie en el pueblo imaginó nunca que don Manuel era, en realidad, una persona distinta, un hombre que había arriesgado todo por hacer lo correcto. La policía, tras días de investigar, comenzó a aceptar una verdad difícil. Probablemente don Manuel no sería encontrado con vida. No había indicios de un secuestro convencional, no había pedidos de rescate, ni pistas que sugirieran que aún estaba en cautiverio. Todo apuntaba a que el secuestro había sido una venganza, una represalia por su testimonio de décadas atrás. Los criminales no lo habían olvidado, y tras años en prisión, habían decidido que la única manera de vengarse era silenciarlo para siempre. La hija de don Manuel, aunque devastada, comenzó a enfrentar la dolorosa realidad de que su padre probablemente nunca regresaría. Las pistas que habían reunido, las cartas, los documentos, el juicio, todo encajaba en un trágico desenlace. Su padre había sido valiente, había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre, y había vivido con las consecuencias de esa decisión hasta el último día. El caso de la desaparición de don Manuel quedó abierto, pero con pocas esperanzas de resolución. Aunque la policía siguió buscando a los responsables, los hombres detrás de su secuestro parecían haber desaparecido tan misteriosamente como él. Los archivos quedaron llenos de nombres, fechas y pistas inconclusas, pero lo único claro era que el pasado de don Manuel había regresado para cobrar una deuda que llevaba años en espera. Finalmente, la hija se dio cuenta de que su padre, a pesar de sus secretos, había intentado protegerla de la única manera que sabía, manteniéndola al margen de una verdad oscura que había amenazado con destruirlo. Y aunque ahora comprendía que él había vivido con miedo, también entendió que su sacrificio fue por amor, por intentar darle una vida libre del peligro que él había enfrentado. Aceptó que había cosas que nunca sabría con certeza, pero una cosa era clara: don Manuel había vivido para proteger, y al final, ese mismo instinto lo había llevado a su desaparición. Con el tiempo, la búsqueda de don Manuel fue perdiendo fuerza. Las autoridades continuaron trabajando en el caso, pero el rastro estaba tan frío que incluso los agentes comenzaron a reconocer lo que la hija ya temía en el fondo de su corazón: don Manuel probablemente nunca regresaría. Su desaparición dejó un vacío que, con los días, fue llenándose de recuerdos, de preguntas sin respuesta y de secretos que ahora ella tendría que cargar. Después de semanas de angustia, la hija finalmente regresó a la casa de su padre una última vez, buscando algo que le ayudara a aceptar la verdad y a encontrar algún tipo de cierre. Los objetos personales de don Manuel, aquellos que alguna vez parecieron tan simples, ahora se sentían pesados con el peso de su historia oculta. Al recorrer cada habitación,
Los recuerdos de su padre, del hombre amable y sereno que ella había conocido, comenzaron a mezclarse con la imagen de la persona compleja y valiente que él realmente había sido. Se sentó en su viejo sillón, donde don Manuel pasaba tantas tardes leyendo y observando el mundo a través de la ventana. Pensó en las palabras de la carta que él le había dejado, aquellas líneas en las que le pedía perdón por haberle ocultado tantos aspectos de su vida, por haberla privado de conocer al verdadero hombre que era. Pero la hija comprendió que su padre no había mantenido esos secretos por falta de confianza, sino por protección. Todo lo que había hecho fue con la intención de que ella creciera sin cargar el peso de sus propias decisiones. Mientras observaba el jardín, el mismo que su padre cuidaba con tanto esmero, se dio cuenta de que él siempre había buscado construir un hogar seguro, una vida tranquila, aún sabiendo que su pasado podía alcanzarlo en cualquier momento. Su padre había transformado ese pequeño rincón en un lugar de paz y protección, y lo había hecho para ella. Era su manera de construir una vida normal en medio de una historia llena de sombras. Con los documentos, las cartas y los recortes de periódico en la mano, la hija entendió que ahora le tocaba a ella preservar la memoria de su padre. Sabía que aquel hombre había sido mucho más que una figura amable en un pueblo tranquilo. Había sido un hombre valiente, alguien que había arriesgado su vida para hacer lo correcto y que había sacrificado sus propios sueños por proteger a su familia. Aunque su vida había estado marcada por el miedo y la incertidumbre, él había logrado construir un legado de fortaleza y sacrificio. Días después, mientras revisaba una vez más los papeles de su padre, la hija decidió escribir una última carta, una especie de despedida. En ella, le agradeció por todos los sacrificios que había hecho, por haber sido un protector en las sombras y por haberla amado lo suficiente como para vivir una vida de secreto y soledad. Le escribió que, aunque le dolía profundamente no haber conocido toda su verdad antes, ahora entendía que su silencio había sido su última prueba de amor. Dejó la carta en el escritorio de su padre, junto a la carpeta con documentos y cartas. Era su manera de rendir homenaje a su vida y a las decisiones difíciles que él había tomado. Sabía que no importaba cuánto tiempo pasara, el misterio de su desaparición seguiría acechándola, pero había decidido que no se centraría en su ausencia, sino en la vida que él había construido para protegerla. Finalmente, cerró la puerta de la casa de su padre, llevándose consigo no solo el recuerdo de un hombre que había vivido con valentía, sino también la promesa de continuar con su legado. Decidió mudarse a Villa Serena, el lugar que había sido el refugio de su padre, y con el tiempo, llegó a entender por qué él había amado tanto ese pueblo. En cada rincón de Villa Serena, en cada caminata matutina, sentía la presencia de su padre, como si él siguiera allí, observando y protegiendo. En su nuevo hogar, la hija decidió seguir el ejemplo de su padre, ayudando a los vecinos y creando vínculos con la comunidad, como él alguna vez había hecho. El misterio de su desaparición quedaría sin resolver, pero su historia, su valor y su sacrificio vivirían en su memoria y en los corazones de quienes habían llegado a conocerlo. En esos gestos de bondad y resiliencia que él le había transmitido, ella encontró un propósito, una forma de seguir adelante. La desaparición de don Manuel, aunque trágica, dejó en su hija una enseñanza profunda. A veces, las personas que amamos llevan cargas que nunca llegamos a entender por completo, y muchas veces, su sacrificio pasa desapercibido. Ahora ella comprendía que, aunque él ya no estuviera físicamente, el espíritu de su padre, su ejemplo y su sacrificio, vivirían para siempre en sus acciones y en la comunidad de Villa Serena. Con el tiempo, la hija de don Manuel encontró paz en el mismo lugar donde él había intentado encontrarla. Aceptó que algunas preguntas nunca tendrían respuesta, pero entendió que, al final, no era necesario saberlo todo. Lo importante era honrar el sacrificio de su padre, preservar su memoria y seguir adelante, tal como él había intentado enseñarle en vida. Y así termina la historia de don Manuel, un hombre que vivió oculto en las sombras de su pasado, pero cuyo sacrificio y valentía dejaron una huella imborrable. Su desaparición sigue siendo un misterio, pero su legado continúa vivo en los corazones de aquellos que lo conocieron. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que algunas decisiones del pasado pueden perseguirnos toda la vida? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tus seres queridos? Cuéntanos en los comentarios, queremos conocer tu opinión.
Y si te gustan las historias que nos recuerdan que cada vida tiene secretos y sacrificios ocultos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Gracias por acompañarnos en esta narración, y nos vemos en el próximo video.